Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar, convocada para el día de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024 a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Claro que sí, buenos días. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo; el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre; la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de listados para esta sesión, que son en total de 25 tocas, para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 344-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de abril de 2023, dictado en los actos del expediente 337-2018, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, buenos días a todas y a todos. Comenzamos con el TOCA 344-2023. Es un juicio ordinario de divorcio sin causales, en donde el ahora apelante solicitó pues el divorcio en contra de la demandada. En el juicio fue condenado a pagar de manera mensual el concepto de pensión compensatoria, la cantidad líquida que resultara del 25% del haber de retiro que recibe mensualmente como militar del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, debiendo durar dicha pensión el término de 4 años, 5 meses, que comprende el lapso de tiempo que transcurrió desde que contrajeron matrimonio hasta la fecha en que se declaró la disolución del vínculo matrimonial. El apelante manifestó en sus agravios que le afecta el considerando séptimo de la sentencia, en el cual se fijó la pensión compensatoria por el porcentaje comentado y por el lapso de tiempo fijado, pues a su parecer no se acreditó su verdadera capacidad económica. En el proyecto que se pone a su consideración, proponemos que los agravios son infundados e inoperantes, por lo que se debe de confirmar esta sentencia, en razón de que sí fueron valoradas debidamente las pruebas por parte de la juzgadora de origen y se estima justa y prudente la pensión compensatoria, pues sí se tomó el mínimo vital del deudor, ya que no representa una carga desmedida e injustificada para este. Por tanto, se propone confirmar. Me procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. No le escuchamos, magistrada, perdón. No sé. Está a favor del. Muy bien, gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 344-2023. Seguimos con el TOCA 316-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de abril de 2023, deducido del expediente 766-2021, relativo al juicio ordinario familiar del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días a todos.
En la sentencia apelada, la juez del conocimiento decretó la improcedencia de la acción de cesación de pensión alimenticia con base en que en autos se acreditó que la hija del actor, la demandada, aun y cuando es mayor de edad y no estudia ni trabaja, presenta una discapacidad intelectual que le impide estudiar y trabajar. De ahí que se considerara que debe continuar la obligación de alimentos. A mi juicio, se debe confirmar el fallo impugnado, por cuanto en lo relativo a las objeciones que el apelante manifestó respecto del dictamen médico que obra en autos, este agravio es inoperante, puesto que la negativa a la que aduce le fue hecha en un diverso proveído de fecha 10 de marzo del año 2023, perdiendo de vista que en el caso que nos ocupa, ahorita el recurso de apelación es sobre la sentencia y que él no hizo valer ningún recurso respecto de la negativa en dicho proveído. En lo referente a que el apelante considera que de contar con una discapacidad intelectual, su hija no hubiera podido comparecer a contestar la demanda interpuesta en su contra, el demandante pierde de vista que de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 102 al 105 y el 108 del Código Adjetivo de la materia, así como de las constancias de autos, se desprende que su hija, al contestar la demanda, nombró a 3 asesores jurídicos patronos, siendo ellos quienes le prestaron la debida asistencia y representación jurídica, y esto no puede ser considerado como una prueba que desvirtúe la discapacidad a la que ya se hizo alusión. También cabe señalar que en el caso no es que la juzgadora de primera instancia no considerara que la demandada estuviera obligada a acreditar su defensa, sino que al haberse manifestado que era una persona con discapacidad y pueden encontrarse controvertidos sus derechos y en razón de los diversos tratados internacionales de los que México es parte, resultó apegado a legalidad que la juzgadora actuara de oficio solicitándosele realizar el dictamen médico pertinente, lo cual cobra mayor trascendencia al advertirse que en el mismo los especialistas médicos llegaron a la conclusión de que la demandada efectivamente cuenta con una discapacidad intelectual. También cabe señalar que, contrario a lo sostenido por el padre de la demandada, el fallo recurrido se encuentra debidamente motivado y fundamentado, puesto que se reitera que, como fue determinado, al haberse acreditado que la demandada cuenta con una discapacidad, quien tenía que desvirtuar ello era el actor, lo cual no aconteció. Por lo tanto, reitero, sugiero que se confirme esta sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 316-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 544-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de junio 2023, deducido del expediente 825-2021, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora y la resolución impugnada es en la sentencia en la que se decretó la guardia y custodia de los menores de edad a favor de la madre. Se fijó un régimen de convivencia de los niños con el padre no custodio en la modalidad de visita supervisada por 6 meses. Se ordenó a los involucrados un proceso terapéutico de acercamiento familiar. Se determinó el régimen de convivencia ordinario, extraordinario y vacacional. Se decretaron alimentos para los niños y a cargo del actor, y se condenó al actor a pagar una garantía que, asimismo, se declaró que el uso del domicilio conyugal corresponde a la demandada y no se realizó especial condena de costas y gastos. En sus agravios son 4. El primero, el apelante se queja de la guardia y custodia concedida a su contraparte, alegando que tal decisión se realizó únicamente con base en las denuncias que interpuso la demandada, a las que no se les dio continuidad. Asimismo, que de las pruebas aportadas no se desprendió en modo alguno que el apelante representa un peligro para sus hijos y, por el contrario, la madre de los niños cuenta con el apoyo de una persona ajena a la familia. En lo que se refiere a este agravio,
La juez fundó y motivó adecuadamente su determinación con base en las pruebas ofertadas y recabadas y no únicamente en las denuncias a que se refiere el apelante, y el hecho de que la madre cuente con una persona de apoyo para cuidar a los niños no disminuye su aptitud para tener la custodia de aquellos, porque sostener lo contrario implica atender a un parámetro que no está libre de prejuicios y estereotipos sobre la forma en la que se debe ejercer la maternidad. En su segundo agravio, combate que con el régimen de convivencia fijado se limita el derecho de sus hijos, ya que lo sujeta a una supervisión y se coarta la iniciativa de ellos. Respecto a este agravio, la decisión emitida resulta apegada a legalidad, ya que facilita el desarrollo de una convivencia sana atendiendo a las circunstancias personales de los menores de edad, puesto que de la motivación de la juzgadora resulta claro que atendió precisamente el artículo 364 del Código de Familia para el Estado, al haber considerado los antecedentes de violencia invocados en contra de los menores de edad y ante la conveniencia de su fijación supervisada, atento al interés superior de estos. Como tercer agravio, el recurrente también alegó que para fijar el monto de la pensión alimenticia a su cargo, la juez no valoró que el apelante vive en la localidad donde reside el juzgado, pero labora de lunes a viernes en diverso municipio, pagando gastos y que los ingresos que devenga por su empleo son los únicos con los que cuenta, por lo que el porcentaje fijado le resulta excesivo. Se cree que de lo referente a este agravio, el apelante incumplió con lo dispuesto por el artículo 283 del Código Procesal de la materia, ya que ninguna de las probanzas aportadas tuvieron el alcance de demostrar que la pensión a su cargo resulta excesiva en relación con los gastos alegados. Asimismo, el hecho de que se labore fuera de la localidad de su domicilio sí fue tomado en consideración, no obstante, de las propias constancias, no se justificó que el obligado contara con diverso acreedor alimentario o alguna cuestión que mermara su productividad o limitara su capacidad física o de otra naturaleza para cumplir con su obligación. Entonces, la juzgadora sí tomó en cuenta todos los elementos de convicción que le permitieron determinar la cantidad en concepto de pensión alimenticia, atendiendo al principio de proporcionalidad. Y como cuarto agravio, el apelante se inconforma de que se decretó el embargo de sus sueldos y también se fijó una cantidad en concepto de garantía. Se estima que es infundado, ya que la retención salarial no constituye una garantía, sino solo una forma de obtener el cumplimiento oportuno, puesto que la garantía busca asegurar que ante algún hecho que genere la imposibilidad de que el deudor alimentario continúe con el pago de la pensión, la garantía se pueda cobrar a efecto de salvaguardar los alimentos. De ahí que dichas figuras persigan finalidades distintas. Por lo anterior expresado, propongo confirmar el proyecto. Procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 544-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 727-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 13 de septiembre de 2023, deducido del expediente 271-2023, interdicto para retener la posesión del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este juicio de interdicto de retener la posesión, someto a consideración de ustedes este proyecto en el que el recurrente manifestó en su único agravio que el juez de origen transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica. De igual forma, refiere que las posiciones debieron declararse ilegales por ser obscuras e insidiosas y que no guardan relación con la litis, contraviniendo los artículos 197 y 198 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Contrario a lo manifestado por el recurrente, propongo declarar infundados sus conceptos de agravio, toda vez que el juez garantizó el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, pues no obstante a que se previno al recurrente de comparecer al desahogo de su prueba de confesión y de haber sido notificado de manera personal en el predio que señaló, no asistió, por lo que el juzgador hizo efectiva la prevención declarándolo confeso,
Esto de conformidad con lo estipulado en los artículos 201, 208 fracción primera, 209 y 210 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Así también, opuesto a lo señalado por el recurrente, fue correcta la calificación que debiera el juez a las posiciones planteadas, pues versa sobre hechos propios del absolvente, cumpliendo con lo establecido en el artículo 190 del citado Código Adjetivo. Por lo tanto, al resultar infundados los conceptos de agravio, propongo confirmar el auto de fecha 13 de septiembre del año 2023. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 727-2023. Seguimos con el TOCA 842-2023 de la ponencia del magistrado quinto, quien ha considerado retirar para su mejor estudio. Entonces seguimos con el TOCA 416-2023 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de marzo de 2023, dictada en los autos del expediente 320-2021, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio ordinario civil reivindicatorio, en el auto apelado, la jueza declaró confeso al demandado, quien es un adulto mayor. De acuerdo al estudio, existe imposibilidad para analizar en esta segunda instancia la suscripción médica presentada, así como las características personales de edad y limitación de recursos económicos que alega el demandado, por cuanto el auto que lo afectó fue la declaratoria de inasistencia y que el momento procesal oportuno para objetar esta, a través del recurso de apelación, feneció después de las 24 horas de que fue notificado del acuerdo de fecha 8 de diciembre del año 2022, donde se le informó que la constancia médica no se aceptó para justificar su inasistencia. Lo anterior no transgrede la perspectiva de persona mayor alegado por el demandado, porque su edad por sí sola no es suficiente para estimar que los adultos mayores no puedan tomar decisiones propias, por lo que debe respetarse en todo momento la posibilidad de su autonomía, tal como sucedió en el presente caso, ya que el demandado eligió el medio de impugnación, revocación, que consideró adecuado para combatir el auto, sin que esto implique afirmar que por su edad avanzada su toma de decisión no fue la adecuada, por lo que recaía en la juzgadora el deber de subsanar esta por la perspectiva de persona mayor. Máxime cuando se ha observado que el demandado ha contado con asesores jurídicos patronos desde el inicio del procedimiento, recayendo en estos la obligación de orientar, asesorar e intervenir en el procedimiento civil instaurado en representación del citado demandado, ya que desde el momento en que aceptaron tal designación, quedaron facultados y obligados a llevar a cabo directamente en beneficio de la parte que lo designó todos aquellos actos procesales que correspondan. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 416-2023. A continuación tenemos el TOCA 540-2023, no obstante la ponencia de la magistrada segunda ha considerado retirarlo para un mejor estudio. Por tanto, nos pasamos al TOCA 617-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo a los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia de fecha 27 de junio de 2023 dictada en el expediente 746-2021, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente. Sus agravios se encaminan a la liquidación y adjudicación de la sociedad conyugal, y en el proyecto que les presenta un servidor,
estima que resultan infundadas, inoperantes, las quejas en mérito de que el ejercicio interpretativo que la juez realizara al aplicar lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 183 del Código de Familia del Estado se estima correcto porque establecen las reglas distributivas para liquidar la sociedad conyugal, ya que adjudicarle íntegramente el bien adquirido durante la vigencia del matrimonio, debido a que con sus recursos económicos se cubre la hipoteca que afecta a dicho predio, vulnera el principio de igualdad en razón de que no se respeta el criterio de proporcionalidad en la división de los bienes comunes de los cónyuges. Ante la inexistencia de capitulaciones matrimoniales, es decir, ausencia de voluntad expresa respecto a si se debe dar participación del otro consorte y en qué proporción, y los inventarios y avalúos correspondientes. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto de TOCA 617-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 827-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de octubre de 2023, deducido del expediente 680-2023, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ya que el juez primero de oralidad familiar, turno matutino del primer departamento judicial del Estado, con fundamento en el artículo 55, en su fracción 13ª del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se excusó de conocer el procedimiento especial de divorcio sin causales que aquella promovió por tener una amistad con la parte actora y ser este un impedimento legal. Ahora bien, se propone declarar inatendibles los agravios que expuso la apelante y, por lo tanto, dejar sin materia el presente recurso de apelación, ya que ésta carece de interés jurídico para inconformarse del deber legal del juzgador al excusarse del conocimiento del asunto. Ello, ya que la excusa no es un derecho que se consagra a favor de las partes, es una prerrogativa procesal única y exclusiva de los juzgadores para conducirse con imparcialidad. Derecho fundamental que se encuentra reconocido en el artículo 17 Constitucional General y que es una condición indispensable para ejercer la función jurisdiccional de conformidad a lo que rige el numeral 54 del Código Adjetivo en la materia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se deja sin materia por unanimidad el proyecto del TOCA 827-2023. Se continúa con el TOCA 629-2023 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de mayo de 2023, deducido del expediente 835-2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada, la jueza del conocimiento resolvió que habían procedido las diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial y se condenó al apelante a pagar a favor de su expareja, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad líquida que resultara del 30% del total de sus ingresos, la cual debería pagar de manera mensual. Contra esta determinación, el deudor alimentario presentó recurso de apelación ante este órgano colegiado, en el que principalmente se inconformó porque el porcentaje fijado en concepto de alimentos le resulta desproporcional e inequitativo y que no se tomó en cuenta que donó a favor de la acreedora
el predio que actualmente habita la acreedora. El proyecto que les presento propone declarar los dos primeros agravios como infundados relacionados con la parte de proporcionalidad, porque no le asiste la razón al apelante, toda vez que la legislación civil de nuestro Estado establece que las personas unidas en matrimonio tienen el deber de proporcionarse alimentos mientras subsista dicha unión, como es el caso, y que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad económica del que los otorga y a la necesidad de quien deba recibirlos. Asimismo, el proyecto subraya que los alimentos no solo comprenden la atención médica que alega el apelante, sino también la comida, el vestido, la habitación, así como atenciones a las necesidades psíquicas, afectivas y de sano esparcimiento. Por lo que una vez que se verificó la suficiente capacidad económica del apelante y la carencia de ingresos propios de la acreedora, así como la presunción de necesitar alimentos por haberse dedicado preponderantemente al trabajo del hogar, el proyecto considera que el porcentaje determinado en la sentencia recurrida resulta proporcional. Y en relación al predio que aduce el recurrente que le donó a la acreedora, el agravio resulta inoperante, pues porque no es el presente recurso de apelación la vía idónea para hacer valer nuevas pretensiones que no tuvo oportunidad de valorar la juzgadora de origen. En ese sentido, se dejan a salvo los derechos del apelante para que en su caso los haga valer por la vía ordinaria contenciosa. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, Es mi proyecto. a favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 629-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 443-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2023, dictada en el expediente 413 de 2019, relativo al juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada se declaró procedente el juicio principal. En tal virtud, la demandada fue condenada a otorgar al actor la escritura definitiva del predio señalado en el contrato base de la acción. Por otro lado, se declaró improcedente la reconvención interpuesta por la demandada y ésta fue condenada al pago de las costas y los gastos del procedimiento de primera instancia. En los agravios primero y segundo del primer apelante, la juez no se pronunció respecto a la prestación precisada en el inciso C de su demanda. Y en los agravios de la segunda apelante, refieren que en la sentencia apelada no se tomó en cuenta que en la misma fecha en la que las partes firmaron el contrato de dación de pago, también suscribieron otro de mutuo con intereses, de modo que si la intención de la demandada recurrente hubiera sido vender su propiedad, hubiera celebrado una compra-venta por el valor real del predio y no la dación en pago por una suma que no equivale al precio del mismo. Además, se queja de la condena al pago de gastos y costas. En este proyecto se estima que los agravios del primer apelante son fundados por una parte, pero infundados por otra, pues tiene razón en lo tocante a que la juzgadora no se pronunció sobre la prestación precisada en el inciso C de su demanda, mas no en lo relativo a que la indicada pretensión debió ser procedente, pues el contrato base de la acción es una dación de pago y no una compra-venta. No obstante, tiene a salvo sus derechos. Por otro lado, lo expuesto por la segunda apelante es inoperante, pues las manifestaciones hechas valer en vía de agravio son una repetición sustancial de lo plasmado al dar respuesta a la demanda interpuesta en su contra, por lo que se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor, nada más me pareció, secretaria, escuchar que dijeras asunto 403, es el 443, ¿correcto? 443, 2023. Perfecto.
Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 443-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 672-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de agosto de 2023 dictada en el expediente 385-2022 relativo al juicio ordinario familiar del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada, la juez determinó procedente el juicio de cesación de pensión alimenticia que nos ocupa, determinando que el actor probó su acción dado el alcance probatorio derivado de las copias certificadas de unas diversas diligencias de jurisdicción voluntaria contenidas en un expediente que se tramita en el juzgado primero de lo familiar, promovidas por ambas partes a fin de que se llevara a cabo su divorcio voluntario. Asunto en donde se acreditó que dichos promoventes celebraron un convenio a fin de que se aprobara su divorcio voluntario en fecha 3 de diciembre de 2003, destacando el contenido de la cláusula sexta que señala, declaran ambos cónyuges que ninguno proporcionará al otro cantidad alguna en concepto de alimentos ni bajo ningún otro concepto o motivo. El día 23 de enero de 2004 se aprobó el convenio, disolviéndose el vínculo matrimonial y ordenándose inscribir el divorcio ante la autoridad registral civil, causando ejecutoria la citada sentencia en fecha 29 de enero de ese mismo año. La recurrente se queja porque en el fallo impugnado no se aplicaron correctamente, según ella, los artículos 23, 27, 44 y 45 del Código de Familia para el Estado, así como los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, pues indica que el acuo se basó en hechos falsos acontecidos en una sentencia falsa contenida en el procedimiento de divorcio voluntario antes aludido, sobre el cual la apelante asevera que no fue parte, pues nunca tuvo conocimiento de este, enfatizando que nunca compareció ante el juez primero familiar del primer departamento judicial del Estado. También reclama que el fallo objeto de la presente apelación se basa en hechos totalmente prescritos y sin valor alguno de acuerdo a los ordinales 404 y 414 del Código de Procedimientos Civiles local, siendo así ilegal que lo ordenado en la sentencia recurrida se aplique retroactivamente en su perjuicio, contraviniéndose así al artículo 14 constitucional. Igualmente aduce que se violó en su perjuicio el derecho fundamental del debido proceso porque se le privó del derecho a recibir una pensión alimenticia que le corresponde por estar casada con el actor desde el 21 de enero de 1983, reiterando que ella nunca tuvo conocimiento de los trámites de divorcio que el demandante había realizado en concordancia con sus amistades, ejerciendo todo tipo de abuso en su contra, pues no se le dio la oportunidad de comparecer y demostrar extremos que consideraba conducentes. En mi opinión, el juzgador, al dictar el fallo objeto del presente recurso de apelación, se debe considerar que hizo expresa mención que la sentencia emitida dentro de los autos del expediente del índice del juzgado primero señalado causó ejecutoria en fecha 29 de enero de 2004. Atenta a la importancia de este dato, esta resolutora procedió al estudio de las copias certificadas del mismo que constan en el expediente del que dimana del TOCA que nos ocupa, de las que se desprende que en auto de fecha 29 de enero de 2004 dictado en dicho expediente, en ese entonces era el juzgado tercero de lo familiar, se tramitó y se resolvió la solicitud de los promoventes y se declaró la sentencia de fecha de ese mismo mes y año, y se señaló que había causado ejecutoria para todos los efectos legales que correspondieran. Asimismo, se advirtió que al celebrarse la audiencia preliminar de este procedimiento, que es el juicio ordinario oral familiar del cual dimana este TOCA, en la etapa de enunciación de la litis, la juzgadora de primera instancia determinó que el punto controvertido era la cesación de la pensión alimenticia que en vía de acción planteó el actor, siendo obvia la falta de incorporación procesal del reclamo sobre la nulidad de lo resuelto en el procedimiento del divorcio voluntario entre las partes, sin que la asesora jurídica de la demandada aquí apelante hiciera manifestación o impugnación alguna al respecto, aun y cuando el juez del conocimiento preguntó expresamente si existía algún otro punto controvertido en el procedimiento que se estuviera pasando por alto. Misma actuación en la que la juez no admitió la prueba pericial que ofreció la demandada, pues de acuerdo a lo que se desprende de la reproducción del disco en el que consta dicha audiencia,
se le informó a la asesora jurídica patrona del apelante, la cual no asistió personalmente, que se negaba la admisión de dicha probanza toda vez que no era una prueba idónea, aunado que el divorcio no era motivo de la litis y que al haberse ya dictado sentencia en ese procedimiento, tal pericial debía haberse ofrecido dentro del expediente donde se dictó el divorcio, dejándole a salvo a la hoy inconforme sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que correspondiera. Determinaciones emitidas en dicha fase procesal que no fueron combatidas por la recurrente, como en su caso ordena el artículo 184 del Código de Procedimientos de la materia. Ante la firmeza legal de lo fallado en el procedimiento de divorcio, a mi juicio, me parece que el ACU resolvió correctamente que no existe fuente legal para obligar al actor a seguir proporcionándole alimentos al apelante. Esta determinación deriva en primer lugar de que la cláusula sexta del convenio de su divorcio antes aludido se acordó que ninguno le proporcionaría al otro cantidad alguna en concepto de alimentos, norma que en modo alguno se considera se aplique retroactivamente en contravención al artículo 14 constitucional, puesto que en el caso no debe perderse de vista que las determinaciones relativas a disolver un vínculo matrimonial surten efectos de autoridad de cosa juzgada una vez que ésta haya causado ejecutoria, como pasó en el presente caso, sin que se observara que la demandada hubiera ofrecido medio de convicción alguno con el objeto de acreditar que ya divorciados continuaran viviendo y hubiera surgido un derecho de alimentos de diversa manera por ser concubinos, por ejemplo. Por lo que al advertirse que ya no existe vínculo o relación de hecho entre las partes que generara obligación alimentaria entre ellos, estuvo correcto que se declarara el cese de la pensión alimenticia en comento. No resulta obvio a lo anterior precisar que en el caso de tal convenio de divorcio, especialmente en lo acordado en la invocada base, el único derecho que podría ser considerado adquirido por la apelante y en su caso susceptible de ser afectado por lo que ella llamó aplicación retroactiva, es el de no ser obligada a dar a su ahora excónyuge cantidad alguna con motivo de alimentos o por cualquier otro concepto. Asimismo, dado que el apelante no justificó encontrarse en algún supuesto que ameritara la suplencia de la queja, lo que se suma al hecho de que en las generales del escrito inicial de su divorcio voluntario se asentó que era empleada y sin que obre dato alguno de que necesitaba de los alimentos por haberse dedicado al hogar y la familia en común con el actor, o bien que tuviera alguna otra condición o circunstancia que meritara la necesidad de recibir tal pensión alimenticia, se robustece el deber procesal que tuvo de plantear en tiempo y forma sus reclamos sobre lo ilegal de lo actuado, según ella, en el invocado procedimiento de divorcio. Por lo tanto, me parece que la juez estuvo en lo correcto al declarar improcedente procedente la acción instada y por lo tanto propongo confirmar el fallo impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 672-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 555-2023 de la ponencia del magistrado tercero, mismo que se retira para un mejor estudio. Seguimos con el TOCA 442-2023 de la magistrada cuarta, que igualmente se considera retirarlo para un mejor estudio. Se continúa con el TOCA 625-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 4 de agosto de 2023, dictada en el expediente 474 de 2023, relativo a las diligencias de ejecución voluntaria del juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el auto apelado, la juez no admitió las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaratoria de dependencia económica a favor de la promovente, porque consideró que se debió realizar ante los tribunales agrarios, ya que el difunto tenía la calidad de ejidatario del ejido de Xcanatum. Al ser la declaratoria de dependencia económica una petición que se debe resolver mediante un juicio de sucesión, lo correcto es que la actora interpusiera dicho juicio ante los tribunales agrarios para que se le reconozca tal dependencia económica que tenía a su favor, por cuanto su tío tenía la calidad de ejidatario en el ejido de Xcanatum, tal como regulan los artículos 17, fracción quinta
18, 19 y 43 de la Ley Agraria. Por tanto, se propone confirmar el auto recurrido. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrada segunda, A favor, no se escuchó, perdón, a favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 625-2023, se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 740-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de septiembre de 2023, deducido del expediente 478-2023, medios preparatorios a juicio del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este asunto es prácticamente idéntico. De hecho, la parte recurrente o promovente es la misma en asuntos previos que hemos tenido. Me parece que el magistrado Alberto fue ponente anteriormente, al igual que la magistrada Patricia, y pues ahora me tocó a mí. Y realmente se trata de lo mismo, lo único que cambia es respecto de quién hace la solicitud. El promovente viene a promover unos medios preparatorios a juicio a fin de que se le notifique a otras personas, a una persona que él es el nuevo cesionario de un crédito hipotecario que hizo con diversa persona. La juez del conocimiento en el auto impugnado determina que, de conformidad con el artículo que prevé los medios preparatorios a juicio, el objeto para el cual los promovió en este caso el apelante, no se encuentra, por lo tanto no admite dichos medios preparatorios a juicio. Propongo, como en los casos anteriores, revocar el asunto y admitirlo, pero no como unos medios preparatorios a juicio, por cuanto en ese sentido le asiste la razón a la juzgadora de primera instancia, pues no se encuentra entre el numerus clausus de los medios preparatorios a juicio esta solicitud que pretenden, pero se pudo haber hecho un estudio de la causa de pedir y de lo que él pretende, y realmente se puede desentrañar que efectivamente lo que él quiere es esta notificación, lo cual la permite, en términos del artículo 1216, se permite que se haga esta notificación. Por lo tanto, considero que, siguiendo el mismo criterio que ya hemos aplicado previamente, reencaucemos el procedimiento a diligencias de jurisdicción voluntaria, en razón de que la notificación de la cesión de derechos que se intenta es un acto dispuesto en el artículo 1200 del Código Civil, que requiere la intervención de un juez, pero que no posee el carácter de contencioso, por lo que no hay contradicción entre partes y por lo tanto no se transgrede el principio de igualdad. Sería revocado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 740-2023. Sigue el TOCA 601-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 29 de junio del 2023, dictado en los autos del expediente 709-2022, juicio ordinario familiar de juzgado tercero, realidad familiar, primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia definitiva en la que se declaró la procedencia del juicio en comento, declarando que había cesado la obligación del progenitor de proporcionar la pensión alimenticia fijada a favor de sus 2 hijos. Perdón. La apelante, como agravio, invoca que la sentencia impugnada se encuentra indebidamente motivada, puesto que la juzgadora de origen declaró que no se combatieron los argumentos hechos por el demandante para el cese de la pensión y que debió de
hacer valer en reconvención o contrademanda los hechos que ella había hecho valer, consistentes en que padecía de esquizofrenia paranoide severa, lo que resulta fundado, ya que resulta indebido el razonamiento de la juzgadora, toda vez que el propósito del acreedor alimentista en todo momento fue destruir las pretensiones del actor, para que se mantuviera la pensión alimenticia que tenía a su favor a cargo de su progenitor, y no así que se reconociera un derecho, por lo que sus argumentos fueron hechos valer como una excepción conforme al numeral 273 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues la recurrente expuso que continuaba vigente su necesidad de recibir alimentos, sustentándola en que su enfermedad le impedía hacerse de medios propios para subsistir. No obstante lo anterior, esta consideración de la juez de origen no le erogó agravio alguno a la recurrente, toda vez que de la lectura integral de la sentencia se advierte que sí se atendió y entró al estudio de tales argumentos, con sustento en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. En sus siguientes motivos de inconformidad, la apelante expresa que la juzgadora no cumplió con su obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad, lo que resulta esencialmente fundado, pues con los medios probatorios que constan en autos, se creaba la presunción de que la recurrente padecía una discapacidad, por lo que la juzgadora de origen se encontraba obligada a llegarse de todos los medios de convicción para demostrar el grado de incapacidad que le generaba tal enfermedad y si representaba un impedimento para poder desempeñar un empleo y poderse generar ingresos para su subsistencia, siendo que para el caso la prueba idónea lo era la pericial en materia de psiquiatría, por lo que se encontraba obligada a ordenar y perfeccionar dicho medio de convicción, lo que evidentemente no aconteció. Por ende, a fin de no vulnerar el derecho fundamental a la legalidad, audiencia y seguridad jurídica, al colocar en un serio estado de indefensión a una persona con discapacidad, un servidor llega a la conclusión de que debe dejarse insubsistente la sentencia recurrida, única y exclusivamente por lo que respecta a la declaración de procedencia de la acción de cesación de pensión alimenticia en contra de la hija apelante y sus respectivas consecuencias, para el efecto de que la juzgadora de origen, conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Familiares del Estado, ordene la integración, desahogo y perfeccionamiento de una prueba pericial en materia de psiquiatría en su persona para que se determine el grado de discapacidad intelectual y para que en el caso que así sea, dichos especialistas expresen si se encuentra incapacitada para obtener medios propios para su subsistencia y en su caso las consecuencias que esta enfermedad le pueda conllevar. Por lo anterior, se propone dejar insubsistente la sentencia recurrida y se ordena reponer el procedimiento. Ok, gracias. Procedemos al sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba insubsistente y repone procedimiento por unanimidad el proyecto del TOCA 601-2023. Seguimos con el TOCA 640-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de agosto de 2023, deducido del expediente 508-2023, relativo al juicio ordinario familiar de juzgado tercero de unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto apelado, la jueza se inhibió de conocer por razón de territorio y ordenó remitir los autos del expediente al juez segundo mixto de lo civil y familiar con sede en la localidad de Umam, por considerarlo competente para conocer del asunto. En sus agravios, el apelante refiere que la resolución se fundó y motivó de manera indebida, puesto que la inhibición oficiosa solo se permite cuando es por razones de cuantía o materia y no por territorio, pues esta solo le corresponde a las partes en términos de los artículos 34 y 39 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán y del precedente obligatorio competencia por territorio. El órgano jurisdiccional civil de primera instancia no puede inhibirse oficiosamente del conocimiento del asunto por este aspecto en atención a que aquella es prorrogable. En este proyecto se consideran que sus agravios son fundados en virtud de que, de acuerdo a los artículos 32, 33, 34, 35, 36
37 y 39 del Código de Procedimientos Familiares del Estado y el presidente que cita el apelante, en casos de competencia por territorio no procede la inhibición oficiosa por parte del juzgador. Se explica que las partes tienen el derecho a someterse a determinada jurisdicción y que para ello es necesario que estén primero notificadas del inicio del procedimiento. Se propone modificar, pero no se hace la admisión en virtud de que la demanda no es clara. Por lo tanto, se ordena prevenir al actor para que en el término de 3 días especifique, conforme a las fracciones quinta y séptima del artículo 470 del mismo código, qué tipo de juicio pretende iniciar, así como cuáles son los fundamentos de derecho en que basa su procedencia, con el apercibimiento que en caso de no cumplir, se tendrá por no interpuesta la demanda. Por tanto, repito, se propone modificar. La procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 640-2023. Continuamos con el TOCA 825-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de octubre de 2023, deducido del expediente 480-2023, relativo a los medios preparatorios a juicio del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias. Este recurso de apelación es prácticamente idéntico al que anteriormente señalé. Nuevamente son unos medios preparatorios a juicio que no fueron admitidos y bueno, me permití poner los mismos planteamientos y si están de acuerdo me los omito en esta parte porque de verdad son idénticos, agravios esenciales suficientemente fundados y por lo tanto propongo que se revoque a fin de admitirlos como unas diligencias de jurisdicción voluntaria para lograr la notificación o interpelación de quien tiene un crédito y que ahora se le informe que hay un nuevo cesionario. Secretaria. ¿Me escuchan? Ahora sí. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Segunda. Perdón. magistrado cuarto, magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor, secretaria. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 825-2023. Continuamos con el TOCA 561-2023 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de mayo de 2023 dictado en el expediente 780-2022 relativo a las diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la madre de los menores de edad y la sentencia impugnada es en la cual se habían procedido las diligencias instadas por el padre de los niños a fin de que se decretara una pensión alimenticia a favor de estos y a cargo del apelante, determinándose que se decretaban alimentos provisionales a favor de los menores de edad, condenándose a la madre de los niños y hoy apelante al pago de cantidad líquida que resulte del 35% del total de sus percepciones, emolumentos, demás prestaciones, y se declaró formal embargo de los sueldos de la deudora. En sus agravios, menciona que ya existía un diverso expediente en el propio juzgado relativo al juicio ordinario familiar oral sobre guardia y custodia, instado por la OEA apelante en contra del promovente de las diligencias, en el cual, mediante una junta de avenio, ambos llegaron a un acuerdo relativo a los alimentos de los menores de edad, el cual ya causó estado, siendo que a pesar de esto, el padre de los niños, en forma dolosa, promovió las diligencias que ahora nos ocupan, aun y cuando ya se había resuelto de manera previa y en diverso expediente respecto a las obligaciones de alimentos. En el proyecto se estima que el procedimiento que ahora nos ocupa
se rige por los artículos 672 y 673 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, concernientes a la jurisdicción voluntaria, como fue sostenido por el juez en el fallo de primer grado. Ahora bien, a la luz de los agravios esgrimidos por la recurrente, se advierte que existe un diverso expediente en el propio juzgado relativo al juicio ordinario familiar oral sobre guardia y custodia, promovido por la hoy recurrente en contra del padre de los niños, el cual, para efecto de estar en aptitud de mejor resolver, se ordenó traer a la vista, y de la revisión de dichas constancias se desprende que el día 21 de abril del año 2022, estando en audiencia pública, el juez, con la asistencia de ambas partes, llevó a cabo la junta de avenio previamente ordenada en autos, en la que se acordó, entre otras cuestiones, respecto de los alimentos de los menores de edad, declarándose en la propia fecha dicho procedimiento como asunto total y definitivamente concluido. Y en diverso acuerdo de fecha 21 de junio del año 2023, el juez precisó que dicho procedimiento ya era cosa juzgada, por lo que en el caso quedó acreditado que el derecho de alimentos solicitado por la parte promovente ya ha sido sancionado en un diverso procedimiento litigioso, no debiendo perderse de vista que las diligencias de jurisdicción voluntaria que nos ocupan resulta ser de tramitación especial, puesto que tiene como objeto satisfacer provisionalmente una necesidad que resulta ser de la apremiante atención por su naturaleza misma, por lo que en el caso, al encontrarse ya protegido el derecho de alimentos del invocado acreedor alimentario por medio de un procedimiento litigioso en el que intervinieron tanto la deudora alimentaria como los acreedores alimentarios, quienes fueron representados por su progenitor custodio, y siendo que en dicho procedimiento ambas partes contaron con la oportunidad de ofrecer y perfeccionar aquellos medios de convicción tendientes a acreditar sus extremos, y fueron ellos quienes de manera voluntaria decidieron acordar en la Junta de Avenio la forma en que se llevaría a cabo el cumplimiento de la obligación alimentaria, es que resulta fundado el motivo de inconformidad elevado por la apelante, ya que resultaba innecesario y ocioso que en el fallo de primer grado de las diligencias que nos ocupan se procediera a analizar y sancionar dicha obligación alimentaria de manera provisional, cuando la misma ya había sido determinada en un fallo que ya había causado estado, y en un procedimiento en el que se cumplió el principio de contradicción para que la deudora alimentaria pudiera defenderse, en caso de considerarlo necesario, aunado a que al haber sido sancionado previamente dicha obligación, la solicitud de alimentos elevada por la parte promovente ya no era de calidad de urgente, como las que se resuelven en los procedimientos de la jurisdicción voluntaria. Asimismo, no debe perderse de vista que al encontrarse ya sancionada la obligación de alimentos que aquí nos ocupa, en caso de que la deudora alimentaria incumpla con su obligación, el acreedor alimentario no se encuentra desprotegido, puesto que queda expedito su derecho para comparecer ante el diverso expediente contencioso a solicitar la sentencia se ejecute en los términos en que ahí fue determinada. Por lo anteriormente expuesto, propongo modificar. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 561-2023, se aprueba modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 643-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 11 de enero 2024, dictado por esta sala en el TOCA de referencia. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el acuerdo impugnado, esta sala colegiada decretó la caducidad de la segunda instancia por falta de impulso procesal, y en consecuencia se declaró el sobreseimiento del TOCA y se declaró que la sentencia definitiva de primera instancia, dictada el 8 de agosto del año 2023, en dicho procedimiento, había causado estado por Ministerio de Ley. En sus agravios, el recurrente le causa agravio el hecho de que se pretenda caducar su recurso de apelación, ya que se le quita la oportunidad de un recurso efectivo para alcanzar la justicia por violaciones en un procedimiento. Asimismo, adujo que se violó su derecho humano a una tutela judicial efectiva, que se encuentra en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, ya que no le era atribuible la inactividad procesal, señalando que él había cumplido en tiempo y forma con la presentación de sus agravios, tanto en el juzgado de origen como en esta sala, por lo que era a esta autoridad quien debía de asegurarse de impartir una justicia pronta y expedita. También manifestó que no se le realizó ninguna prevención
por lo que al no existir actuación que lo impidiera, esperaba que esta sala colegiada emitiera un fallo con el que cumpliera con su deber de impartir justicia, en la forma y en los términos que la ley indica. Aunado a que adujo que esta sala se encontraba incumpliendo su propio reglamento en lo relativo a que debió de dictarse una sentencia dándosele el trámite adecuado, pues el artículo 47, fracción tercera del reglamento interior del tribunal señala que entre las facultades del presidente de la sala está tramitar todos los asuntos de su competencia. Son infundados los agravios, a mi parecer, por lo que propongo confirmar el acuerdo de esta sala. Por cuanto de la revisión de las constancias se advierte que efectivamente el apelante no presentó escrito alguno, ni tampoco su contraparte, para impulsar el procedimiento de segunda instancia, según como refiere el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por lo tanto, sí debía decretarse la caducidad de la instancia. En cuanto a lo que señala de que no se le realizó prevención alguna, estos agravios son infundados, ya que el numeral 45 de dicho código dispone que una vez fenecidos los términos otorgados a las partes, seguirá a su curso el procedimiento y se tendrá por perdido el derecho que se debió haber ejercitado, por lo que no resultaba necesario que esta sala realizara prevención alguna antes de proceder y sí le correspondía a él impulsar el procedimiento en la segunda instancia. Por lo tanto, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firme por unanimidad y no procede el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de enero de 2024. Seguimos con el TOCA 870-2023 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 5 de octubre de 2023, dictado en los actos del expediente 401-2023, juicio ordinario familiar de juzgado segundo de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el contenido del auto impugnado es de fecha 5 de octubre de 2023, por el cual se tuvo por presentada la parte actora cumpliendo con la prevención realizada en diversos autos de fecha 6 de julio del mismo año, pretendiendo promover un procedimiento ordinario familiar para los fines que indicaba, declarándose la no admisión del mismo, por considerarse que la promovente no contaba con legitimación activa para instaurar el procedimiento, mandándose a archivar el expediente como asunto totalmente concluido. En sus agravios, como primero, argumenta que la juez de primera instancia fue omisa en juzgar con perspectiva de infancia. En su segundo motivo de inconformidad, adujo que la autoridad inobservó lo dispuesto en el artículo 278 del Código de Familia para el Estado de Yucatán respecto a las personas a quienes les corresponde el ejercicio de la patria potestad. Posteriormente, en el tercero de los agravios, la inconforme alega una falta de fundamentación y la falta de un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis. Y finalmente, en el último motivo de inconformidad, la recurrente argumenta que no se cumplió con el principio de interés superior del menor. Para un servidor resultan fundados los agravios hechos valer por la recurrente, pues los artículos 278 y 283 del Código de Familia para el Estado establecen que mientras los progenitores ejerzan la patria potestad, los ascendientes de segundo grado, es decir, los abuelos, se encuentran facultados y obligados para proteger y asistir a la persona sujeta a la patria potestad en caso de que quienes la ejerzan incumplan con sus obligaciones de cuidado y existe una situación de riesgo, peligro o abandono, por lo que resulta claro que, en el caso concreto, al ostentarse el apelante como abuela materna de su nieto sobre el cual solicita la guardia y custodia, aduciendo la existencia de una situación de riesgo, cuenta con legitimación procesal activa para instaurar el juicio intentado. Además, la juez de primera instancia fue omisa en valorar las constancias que tuvo a la vista con base al interés superior de la infancia para acordar las medidas provisionales solicitadas por la promovente para prevenir que se materialicen los riesgos aducidos por esta. Finalmente, en suplencia de la deficiencia de la queja, se deben de tomar las medidas necesarias para la efectiva representación jurídica y protección de la parte demandada, quien actualmente aún es menor de edad, así como del diverso infante involucrado, velando por el interés superior de ambos. Al resultar fundados los agravios formulados por la recurrente, propongo revocar el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda,
Magistrada favor. segunda. A favor. Gracias. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 870-2023. Continuamos con la recusación 1-2024 de la ponencia del magistrado tercero planteada ante el juez segundo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso es una recusación. La recusante es la parte actora. En sus agravios argumenta que la juez del conocimiento emitió actos supervenientes encaminados a que su hija menor de edad tuviera una convivencia con su padre, alegando que con ello el juez caía en una cierta parcialidad a favor de dicha convivencia, la cual a su parecer afectaría permanentemente el desarrollo emocional del infante. Estimo que la recusante debió demostrar con los medios probatorios suficientes la existencia de la situación objetiva, real y actual, lo cual no ocurrió en la especie, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 54, la imparcialidad se presume salvo prueba en contrario. Asimismo, los argumentos de la recusante constituyen meras cuestiones de interpretación basadas en suposiciones sin fundamento, puesto que la forma en que la jueza emitió las resoluciones relativas a la convivencia entre la menor de edad y su padre no implica que se fallara en tal o cual dirección, pues no se advierte animadversión por parte de la misma, ni tampoco la concurrencia de alguno de los parámetros de la recusación suprarrelacionados, toda vez que no se advierte ningún motivo serio y razonable que involucre un interés manifiesto o algún otro aspecto que no garantice la imparcialidad de la mencionada funcionaria. Sentido. Por lo anterior, se propone declarar improcedente la recusación formulada ante el titular del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. En consecuencia, se determina que dicha titular debe seguir conociendo el procedimiento especial. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se declara improcedente por unanimidad el proyecto de la recusación 1-2024. Continuamos con el TOCA 645-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2023, dictada en los autos del expediente 349-2017. Juicio ordinario civil, juzgado primero civil, el primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora y la resolución impugnada es la determinación del 15 de agosto del 2023, en la cual se declaró improcedente la acción de daño moral en virtud que la parte actora no acreditó los elementos constitutivos de la misma. En sus agravios, el recurrente manifestó que la libertad de expresión y los derechos de la personalidad como el honor se contraponen cuando la primera se ejerce para criticar a una persona de forma tal que ésta se siente agraviada, todo lo cual no fue atendido por la juez del conocimiento a fin de determinar si se afectó o no el honor del demandante con las expresiones hechas por la demandada, por lo que era necesario que se hiciera un análisis de las mismas para que previo examen de su calidad atentatoria del honor se estimara demostrado el daño moral ocasionado, lo cual no aconteció ante la falta de fundamentación, motivación y razonamiento por parte de la juez. En el proyecto, estimo que resultan por una parte infundados y por otra inoperantes dichos agravios, ya que de la lectura de la resolución combatida se aprecia que sí fue dictada conforme a derecho, fundando y motivando las consideraciones ahí asentadas. Del mismo modo, las pruebas aportadas y perfeccionadas en autos fueron debidamente valoradas por la juez de primera instancia en la resolución que ahora se analiza. Empero, dichas probanzas no tuvieron el alcance probatorio pretendido por el recurrente, por cuanto no resultaron idóneas ni suficientes para acreditar el daño moral que adujo le fuera causado por las opiniones emitidas por la demandada. Esto en virtud de que dichas manifestaciones fueron realizadas por la demandada en su calidad de funcionaria pública, cargo que según lo establecido en los numerales de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, tiene como finalidad atender las necesidades sociales de los habitantes de dicho municipio y procurar siempre el desarrollo integral y sustentable del mismo, teniendo como facultad el participar con voz y voto en las sesiones de los cabildos. Por lo anterior, propongo confirmar.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba con firme por unanimidad el proyecto de TOCA 645-2023. Seguimos con el TOCA 187-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de enero de 2024, dictado por esta sala en el TOCA de referencia. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El recurrente aduce que no se requería que él impulsara el procedimiento, ya que el tribunal estaba en aptitud de resolver, en atención a que en diverso acuerdo del día 17 de agosto del 2023 determinó que continuaría con las etapas del procedimiento al cumplimiento del despacho girado a la juez segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado, además de que lo consecuente era aperturar la audiencia de alegatos y prevenirle para que solicitara la citación respectiva, pues presentó en tiempo sus agravios, por lo que el no hacerlo así, por lo que el no haberlo hecho así, el proveído en cuestión incumple con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Después de hacer un análisis, se considera infundado. De inicio, porque perdió de vista que la causa que justificara la determinación emitida en el acuerdo del día 17 de agosto de 2023 de continuar con las etapas procedimentales en el presente TOCA fue por la cuestión accesoria consistente en que el despacho girado a la juez segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado aún no regresaba y se desconocía el resultado de su diligenciación. En segundo lugar, la respuesta a la promoción recibida el día 16 de agosto del 2023, en el que se solicitara que a los profesionales a que hiciera mención se les permitiera acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, se produjo incongruencia y en breve término comunicada mediante el diverso acuerdo del día 8 de septiembre del 2023, lo que trae como consecuencia es que este tribunal se constriñó a la petición formulada por el aludido, cuyo contenido no revela la voluntad de aquel de transitar de una etapa procesal a otra, es decir, la celebración de la audiencia de alegatos, de suerte que fijar fecha y hora para llevarla a cabo es petición de parte, pues atendiendo al contexto de requerir al recurrente para que continúe con el procedimiento y se resuelva, se estima ilógico porque la norma no obliga a pronunciarse en ese sentido, postura que no viola el derecho de la tutela judicial efectiva, pues conforme al principio dispositivo, aquel debió provocar la activación del procedimiento, con posterioridad al plazo otorgado para la vista a la contraparte de dichos agravios, por lo que el no haberlo hecho así tiene como consecuencia que caduque la instancia. Por lo anteriormente expresado, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma el auto de fecha 8 de enero de 2024 y por tanto no procede el recurso de apelación de revocación interpuesto en el TOCA 187-2023. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 28 de febrero de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Algún cambio? Queda De agendada acuerdo. la próxima sesión ordinaria el día 28 de febrero de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Y como punto número 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias. Pues bueno, una vez concluidos todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, pues podemos dar por concluida esta tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.